Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Después de que el fenómeno de las redes sociales Nihal Kandan fuera arrestado y enviado a prisión acusado de lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal, otro escándalo llegó a la agenda. La actuación de Nihal Kandan en una obra de teatro después de ser liberado debido a problemas de salud en prisión provocó una gran discusión entre nombres famosos, incluida su ex esposa. Mire Mutlu, ex esposa de Ibrahim Çelikkol, expresó su gran decepción por la actuación de Kandan en la obra de teatro infantil Charlie's Chocolate Factory, a la que asistió con su hijo, a través de las redes sociales. Este incidente en el teatro causó un gran eco en las redes sociales en poco tiempo. Mire Mutlu expresó la conmoción que experimentó durante el juego con las siguientes palabras. No quiero faltarle el respeto al arte, pero, el juego que encontramos definitivamente no tenía que ver con el arte. Durante este periodo de tiempo, que planeamos como una actividad divertida para las vacaciones semestrales de nuestros hijos, lo que encontramos fue literalmente decepción. No vimos actuación, y no vimos una obra de teatro. Salimos del pasillo inmediatamente. Fue una actividad que nunca atrajo a nuestros hijos, ni siquiera apta para ningún grupo de edad. Percibimos esta situación como una gran falta de respeto al arte, a los artistas y, lo más importante, a nuestros hijos. Esta dura crítica a Mutlu encontró un amplio eco en poco tiempo. Mire Mutlu, quien explicó su decepción en el teatro con más detalle, compartió un vídeo. En el vídeo, dijo, habíamos comprado el boleto hace mucho tiempo, estábamos realmente decepcionados. Cuando fuimos a ver la obra de los niños, no vimos nada de actuación. Desde el comienzo del juego, pensamos, ¿qué estamos viendo? Estábamos en una actitud como. Fue muy malo, apuntó a Nihal Kandan y su juego diciendo. Mutlu declaró en sus explicaciones que había escuchado el nombre de Kandan antes, pero que no habían recibido ninguna impresión sobre la actuación, diciendo. Conozco a la actriz porque hace unos años se mencionó su nombre con incidentes poco éticos. Ahora está actuando en una obra de teatro para niños. Tuvimos un gran shock. Nos entristece profundamente dar dinero a tales eventos, dedicar tiempo y tener un encuentro así cuando vamos con nuestros hijos. Todas las madres están en shock. Después de estas declaraciones, Ibrahim Çelikkol no guardó silencio hacia su ex esposa. Çelikkol, mientras apoyaba a Mutlu en las redes sociales, también le pidió que se calmara. No es necesario reaccionar con tanta dureza ante un tema así, dijo Çelikkol. Cada uno tiene su propia opinión, pero lo importante es mantener la calma y evaluar el incidente de una manera madura, explicó. Si bien la reacción de Mire Mutlu encontró una amplia resonancia en las redes sociales, algunos seguidores apoyaron a Mutlu y enfatizaron que se debería hacer una selección más cuidadosa de los teatros infantiles. Muchas madres dijeron, la decepción que experimentamos en tales eventos es realmente inaceptable. Nuestros hijos necesitan entretenimiento saludable, comentó. Por otro lado, algunos usuarios de las redes sociales encontraron las críticas de Mutlu tan exageradas y expresaron puntos de vista opuestos, diciendo, no hay nada que dé tanta importancia a unos minutos de actividad. Si bien las críticas contra Nihal Kandan continuaron por un lado, por otro lado, hicieron que tales escándalos crecieran aún más en el mundo del teatro. Debido a que el nombre de Kandan ha estado involucrado en muchos incidentes poco éticos en los últimos años, su actuación en el teatro también ha sido más cuestionada. Era una cuestión de curiosidad si Kandan haría una declaración sobre este juego. Todos estos desarrollos han revelado una vez más cuán cuidadosamente deben elegirse los proyectos realizados por celebridades. La calidad e idoneidad de las actividades, especialmente para los niños, se ha convertido en un criterio importante para los padres. Sin embargo, parece que el punto donde estas discusiones crearán las mayores repercusiones será el futuro de Nihal Kandan en su carrera profesional y sus actitudes hacia el arte. Si bien es curioso si Nihal Kandan hará una declaración sobre este tema en los próximos días, la tensión entre Ibrahim Çelikkol y Mire Mutlu continuará siendo monitoreada decentemente. A medida que continuaron las discusiones,
las reacciones hacia la obra de teatro interpretada por Nihal Khandan aumentaron gradualmente. En las redes sociales, se enfatizó que especialmente los padres deberían tener más cuidado al llevar a sus hijos a tales eventos. Sin embargo, una sección también argumentó que las duras declaraciones hechas por Mire Mutlu eran innecesarias y comentó: sí, tal vez el juego no fue como se esperaba, pero en lugar de dar una reacción tan grande, se podría haber mostrado un enfoque más constructivo. Después de las declaraciones de Mire Mutlu, más personas comenzaron a compartir sus experiencias sobre el juego. Algunos padres declararon que sus hijos estaban decepcionados de la misma manera y dijeron: conocíamos a Nihal Khandan y nos sorprende que haya participado en un juego así después de lo que hemos escuchado sobre él en el pasado. Especialmente en las redes sociales, la mención del nombre de Khandan como miembro de una organización criminal durante un periodo provocó que las reacciones sobre el juego se volvieran aún más duras. Ibrahim Zelitkol, por otro lado, no se contentó con responder con calma a las críticas de su ex esposa. Zelitkol, en un comunicado a través de las redes sociales, dijo: a veces es necesario no hacer las cosas demasiado grandes. Los niños quieren divertirse y deseamos que se lo pasen bien. Lo que es importante para mí es que mi hijo sea feliz y crezca sano. Creo que exagerar demasiado esas reacciones solo hará que la situación sea más tensa, trató de suavizar el enfoque de Mutlu al decir. Sin embargo, las críticas a Khandan no han terminado. Algunos seguidores expresaron dudas sobre si era la elección correcta para Khandan actuar en el teatro. Puede ser un insulto tanto para el escenario como para el mundo del arte que un fenómeno conocido solo a través de las redes sociales esté actuando en una obra de teatro seria. Su pregunta profundizó aún más las discusiones. Además, algunos críticos de teatro también hicieron comentarios negativos sobre la actuación de Khandan, diciendo: está en contra del espíritu del teatro que una persona que no tiene habilidades de actuación esté en el escenario. Si bien se hicieron muchos comentarios negativos sobre la actuación de Khandan en el mundo del teatro, algunos artistas adoptaron un enfoque más comprensivo en la forma de puede ser un error, pero el futuro del artista no está determinado por la crítica en lugar de cuestionar su lugar en el teatro. Además, el abogado de Khandan también hizo una declaración sobre las críticas planteadas en las redes sociales, diciendo: mi cliente solo está haciendo su trabajo como actor. Los comentarios hechos sobre el juego son el resultado de preferencias personales, pero estos comentarios no significan apuntar al artista, juzgarlo, dijo. Si bien la tensión continúa, parece que las críticas contra Khandan permanecerán en la agenda por algún tiempo. Especialmente en el mundo de las redes sociales y las revistas, las declaraciones de Khandan y Mire Mutlu serán discutidas y discutidas constantemente. Porque, como Mire, muchas personas continuarán reaccionando ante un jugador que es castigado por un crimen vergonzoso. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.